la voz en este momento al ingeniero Jiménez Gutiérrez, que va a presentar la ponencia El embarcadero de Santa Bárbara. El ingeniero Juan Jiménez Gutiérrez, ingeniero arquitecto, egresado del Instituto Politécnico Nacional, viene desempeñándose actualmente como cronista municipal de Iztapaluca. Sin embargo, desde 1983 está registrado en el Archivo General de la Nación como investigador. Ha participado en búsqueda documental archivística y de campo de una serie de patrimonio conocido y desconocido de la historia local, regional y nacional, en donde su municipio ha tenido presencia comprobada. En su búsqueda de campo se han encontrado vestigios de haciendas hoy desaparecidas y que se comprueban con documentación antigua que así lo atestigua. Asimismo, en la Hacienda Venta de Córdoba se comprueba el nacimiento de un personaje ilustre a nivel mundial, que es Antonio Repiso. Otro de sus logros es el ensayo inédito del libro Figuración del Códice de Coatlalupe, Embarcadero de Santa Bárbara, Iztapaluca, entre otros libros inéditos. También es cofundador de asociaciones profesionales de cronistas y de revistas publicitarias, además de un periódico de distribución municipal y participante de programas de radio y televisión. Tiene la voz. Muchas gracias, maestra Nelly. Gracias por su amable invitación. Y también quiero agradecer su amable presencia y a la maestra Xiomara, representante de nuestro presidente municipal, que le agradezco su acompañamiento. Muchas gracias, maestra. Y pues a todos y cada uno de ustedes, que el tema que yo quiero tratar el día de hoy, desafortunadamente el video que tenía yo preparando con semanas, pues tuvo algunos detallitos que se tuvo que detener. No puedo presentar ese video con esas alteraciones. Por tal motivo, de último momento, pues no podemos dejar de dar el tema. Entonces, en la noche de ayer, en la madrugada, tuvimos que preparar nuevo material, pero sin embargo, con ese material, creo yo que lo más importante es tener la voz. Y créanme, este material que voy a presentar el día de hoy es inédito, 100% inédito. No ha visto la luz. Nuestro municipio de Ixtapaluca merece conocer ese patrimonio que tenemos. Y eso gracias al presidente de nuestro municipio, el maestro Felipe Arbizu de la Luz, a quien también tengo que agradecer por todo el apoyo que he recibido de parte de su gobierno para llevar a cabo toda esta serie de investigaciones. Y sin mayor preámbulo, quisiera que comenzáramos con las primeras fotografías. Y disculpándome que voy a dar la espalda, porque pues aquí estamos muy cerquita de la pantalla. Vamos a ir por partes. Primera lámina, por favor. Bueno, mientras eso sucede, vamos a pensar, ¿sí? Sí, mientras las proyectan, quisiera yo decirles que este patrimonio que voy a presentar, muchas veces se habla de él. Fíjense bien, decimos muchas veces el embarcadero de Santa Bárbara. Decimos que es un lugar de trasiego, pero ¿dónde está? Quisiera yo preguntarles dónde está, dónde se encuentra físicamente. Tan es así que tenemos esta primera lámina, fíjense, este mapa virreinal es de 1721, donde se hace una poligonal. La poligonal es todas las líneas colindantes que vemos allí apreciadas al fondo con el cerro de Ixtapaluca, la Moctezuma, el cerro de Tejolote y el cerro del Zompantle, que muchas veces ya desconocemos sus nombres. Tenemos toda la poligonal que cruza hasta el sitio llamado Cocopan. El sitio Cocopan es, para su mayor información, donde actualmente se encuentra el nido, que sí lo conocen para que se vayan ubicando en el espacio. Bajamos hacia la hacienda de Blancas, que fue de Acosac y que actualmente sus paredones están aledaños a lo que un día fue la Comercial Mexicana y actualmente es un centro comercial de origen chino. Atravesamos hacia lo que es el Camino Real México-Puebla, que no es, fíjense bien, no es la carretera.
No es la carretera porque, a ver, por favor, maestro. Gracias. Esto que vemos aquí con el apuntador láser no es la carretera México-Puebla, es el camino real que ahora tenemos conocido como la carretera a México-Cuautla. Y fíjense bien toda la poligonal que tuvimos que sacar de ese mapa y que gracias a que pues mi profesión me lo permite, he recreado punto por distancias aéreas y podemos concluir que el sitio donde está actualmente todavía el embarcadero que tenemos aquí, ¿qué creen? ¿Alguien me puede decir si ya lo ubicó? ¿No? Cuando somos niños o los que recién hemos llegado o han llegado de otros lugares a Ixtapaluca y vienen por la carretera México-Cuautla, pueden ver un castillito, ¿sí o no? Pues ese castillito, ¿qué creen? Es el embarcadero y que hasta ahorita muchos lo confunden con la hacienda de Santa Bárbara. No es así. Esto tiene que quedar plenamente identificado y tiene que quedar en la historia del municipio de Ixtapaluca y del Estado de México, porque este descubrimiento lo hemos logrado con documentos, con fotografías, con relatos orales, pero también con mapas virreinales. Este sitio debe tal importancia de trasiego a nuestro pueblo, como también a Chalco, a Jico, a Ayotzingo, que no puede quedar en el olvido. Tiene que quedar de una vez por todas este sitio registrado como patrimonio de Ixtapaluca y también patrimonio del Estado de México, que este castillito que estoy señalando ya está representado en este mapa de 1721. Esta casita de que es de puerta de vigilancia, si pueden pasar por allí, todavía está en el mismo sitio. Lo que confunden mucho con la hacienda de Santa Bárbara es aquí esta parte, donde está atrás del castillito hay una construcción del siglo XIX y finales del siglo XVIII, que no es la hacienda de Santa Bárbara. En las publicaciones que existen se le dice así, pero la hacienda de Santa Bárbara está más o menos, o estuvo más o menos en esta área, no aquí. Aquí es el embarcadero y esa construcción que vemos aquí atrás del embarcadero es la casa del embarcadero. Suena como a novela, pero así es. Aquí podemos ver donde estaban todas las canoas y que se tuvo que hacer un corredor acuático. ¿Por qué razón? Si ustedes ven toda esta zona, todavía se ve agua. Entonces, ¿por qué razón se construyó esto? Porque para finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, el agua ya había descendido, ya el cerro que está acá de Tlapacoya ya estaba fuera de lo que es el lago. En un principio estaba rodeado, pero tan es así que va retrocediendo el agua en profundidad y en extensión que tuvieron la necesidad de hacer este canal de agua a 1,5 metros para poder llegar a lo que es el lecho del lago de Chalco y poder hacer su viaje. Bien, la siguiente, por favor. Es muchísima información, pero miren, actualmente esta fotografía aérea, aquí vemos cómo va la curva, perdón, ya perdí la... Bueno, ahí podemos ver cómo va la curva de lo que es la carretera México-Cuautla. A ver si ya me sirve aquí. Aquí podemos ver el castillito. ¿Sí lo ven? Acá está. De toma aérea, aquí está la casita. Creo que ya no tiene batería. ¿No? A ver, a ver, a ver. Aquí está. Aquí donde está esto es que se refleja ya lejana el láser. Pero bueno, aquí a la derecha está la casita, la que les decía del embarcadero. Pero toda esta construcción grande que ven ustedes aquí es lo que muchos dicen la hacienda de Santa Bárbara. No es la hacienda de Santa Bárbara, es el rancho que muchos años fue de la Polar y ahora actualmente es Rancho del Escudo. Ese lugar se construyó, me voy a permitir pararme, en este lado que está es donde iba el canal de agua. Por eso coincide todo su lindero del rancho con el canal de agua que llegaba hacia donde estaba todavía el agua. ¿Por qué? Porque les repito, ya había descendido. Entonces, la hacienda de Santa Bárbara está mucho más allá, digamos como a poco más de medio kilómetro a la izquierda. La siguiente, por favor.
esta noticia que les estoy dando tiene que quedar y ustedes la tienen que transmitir también. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Este es el plano que me permitía hacer basado en el plano original de 1721. Esos puntos ya los tengo plenamente ubicados en un plano topográfico aéreo y ya le di dimensiones reales actuales. Entonces, gracias a ese plano de 1721, pude ubicar el embarcadero que tenemos aquí a la derecha, parte inferior, que es el embarcadero de Santa Bárbara. La hacienda está más o menos cerca de Tlapacoya. Esa hacienda perteneció al general Plutarco Elías Calles y que lamentablemente ya no existe. También se le confunde con la casa donde él dormía. La casa donde él dormía está mucho más arriba, que es en la zona donde ahora está una unidad habitacional que se llama Arboladas de Santa Bárbara. Entonces, debido a que todos se llaman Santa Bárbara, pues metemos en el mismo saco a todos y decimos la hacienda de Santa Bárbara. ¿Quedó claro? Que no es la hacienda de Santa Bárbara. Bien, entonces aquí cuando quieran consultar, este libro lo voy a publicar antes de que termine este año, así lo espero, así espero el apoyo del presidente, para que lo podamos tener como patrimonio cultural de Ixtapaluca, todos los ixtapaluquenses. Bien, la siguiente, por favor. Ahí está, ¿sí lo reconocen? Sí, ese es el casco, esa es la troje del rancho La Polar, no de Santa Bárbara, que es donde guardaban todos los productos venidos de la venta de Chalco, que venían de Ayotzingo, que venían de venta de Córdoba, que esa hacienda está en la loma de lo que es Ixtapaluca, en la sierra, que también perteneció a mi familia. Entonces, gracias a todas esas documentaciones, podemos constatar una y de por siempre, fehacientemente, que este casco es el famoso embarcadero de Ixtapaluca, no es hacienda de Ixtapaluca. Bien, la siguiente, por favor. Aquí podemos ver más un acercamiento, podemos ver ahí inclusive unos patitos que están nadando, que esos patitos, pues lógico, eran aves migratorias y todavía como a fines del siglo XX, por ahí de la década de los 80s, 90s, todavía los que tenemos alguna edad ya, podemos decir que todavía vimos garzas volando y posándose ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque su ADN les indica que ahí había agua. Bien, la siguiente, por favor. Ese documento que me permito subrayar en digital dice un embarcadero llamado San Juan Bautista. Este documento es del siglo XVI hasta finales del siglo XVI, cuando se le cambia el nombre a embarcadero de Santa Bárbara. La siguiente, por favor. Otra toma del mismo mapa, ya con los patitos más claros y el canal a la derecha que tuvieron que hacer entre las aguas para llegar a una profundidad mayor. Sí, la siguiente. Una representación meramente icónica de lo que es las chinampas, también esa zona, en el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se hizo zona chinampera. Esa zona chinampera, si tenemos la curiosidad, en el Google Maps todavía podemos ver indicios cómo van los canales, porque muchas veces decimos, ¿y esas rayitas qué son? Son indicios de los canales de la zona chinampera. Ciertamente, cuando era la zona chinampera, pues ya no vestían los indígenas así, ¿verdad? Tengo 10 minutos, nos vamos más rápido. La siguiente, por favor. Más de la zona chinampera, los patitos, los cultivos que en México se logró a nivel mundial, un cultivo 2 por año, cuando en el resto del mundo era un solo cultivo por año. Otra siguiente, por favor. Algún otro documento donde dice que la parroquia de Ixtapaluca fue dueña de ese embarcadero hasta el siglo XVIII, XIX. Pasamos al siguiente, por favor. La parroquia, ya la conocen muy bien ustedes, que ahí tenemos una panorámica con el cerro del Tepiolole, tenemos la torre de San Jacinto, que en ese lugar icónico también está sepultada la esposa de uno de los dueños del embarcadero, que esa esposa, ¿qué creen? No era indígena, no era española, era negrita. Que para que veamos que no había esa distinción como se nos ha hecho creer de castas. Las castas todos teníamos la misma voz y voto, simplemente lo que era diferente, nuestro color de piel. Sí, la siguiente, por favor.
Ahí está el retablo que mandó a hacer el padre Uría en el siglo XVIII, que él fue dueño también del embarcadero en el siglo XIX y XVIII y principios del XIX, y que se lo dejó a la colegiata de Guadalupe La Villa. En La Villa también hemos encontrado un cáliz. Un cáliz, si saben lo que es la copita con la que hacen la misa. Ese cáliz es de Ixtapaluca y está en Basílica de Guadalupe. La siguiente, por favor. Estoy siendo bien breve. Ahí tenemos otro documento del avalúo. La siguiente, por favor. Avalúo de todo lo que tuvo nuestro embarcadero, que tenía una escalera, que tenía qué cosas. Bueno, todo el menaje propio del rancho, que en ese momento era embarcadero. La siguiente, por favor. También podemos ver en ese libro varios asuntos de tipo burocrático, hasta de consejas públicas, de cómo nuestro párroco de Ixtapaluca cede todos sus bienes a la colegiata de Guadalupe. A la siguiente, por favor. Ese documento es de principios del siglo de 1926-1928, cuando se hace la hacienda de Santa Bárbara, que eso fue en el año 1936. Fíjense nada más cómo una hacienda de Santa Bárbara hecha en 1936 toma como si fuera la hacienda del siglo XVI. ¿Sí se entiende esa gran discrepancia? Una discrepancia histórica también. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí es un recibo de alguien de los familiares de hace muchísimos años, del siglo XVI, que le firma al que era el dueño del embarcadero, en este caso el padre Uría, un documento donde él se hace cargo de todo lo que se va a transportar por canoas hasta la Ciudad de México hacia La Viga. Sí, la siguiente, por favor. Otros documentos que hemos tenido la oportunidad de tener para estudio. Otro, por favor. Los minutos avanzan. Todas estas propiedades que ustedes ven son propiedades del general Plutarco Elías Calles. Esos planos tienen que constatar de una vez por todas que la hacienda, que el embarcadero está hasta por acá, por donde está mi mano, pero la hacienda está de este lado, nada que ver el uno con el otro. Esos documentos están en el archivo del general Calles, en la Ciudad de México, y que uno de mis familiares también fue trabajador de él y tiene mucha historia que está aportando. Muy bien, la siguiente, por favor. La hacienda, cuando se quema, este es un indicio de la quema de la hacienda en 1974, 75, estaba yo joven, bueno, niño, ya llovió. Se quemó la hacienda, el embarcadero se quemó por la descarga eléctrica de un rayo. Entonces, esa fue una de las peripecias que pasó en pleno siglo XX. La siguiente, por favor. Vean ustedes el frontón que tiene arriba en medio. Ese frontón se cayó en el sismo del año 2017. Es un frontón de volutas que tiene partido en dos y que ya no está, ya está trunco. Sí lo han visto, ¿verdad? Está mocho. Bien, la siguiente, por favor. Personajes históricos que tienen que ver con el rancho y con el ex embarcadero de Santa Bárbara. ¿Sí lo conocen ustedes quién es? Los que ya tenemos cierta edad sí sabemos quién es. Los jovencitos no. Es el señor Fidel Velázquez, líder sindical de la CTM en la época fuerte del PRI. Él, ¿qué creen que trabajó en el rancho y fue simplemente botero? ¿Qué es un botero? ¿El qué? Ordeña. Antes de ser el gran líder sindical, era un simple ordeñador de vacas en el rancho La Polar a principios del siglo XX. La siguiente, por favor. El general Plutarco Elías Calles, que fue dueño de la hacienda de Santa Bárbara, que repito una vez más, no es el embarcadero. Sí, esa hacienda estuvo donde ahora está una unidad habitacional del lado sur de la carretera, y del lado norte estaban sus huertas, donde él residía, donde él dormía y donde lo apresó el gobierno de Lázaro Cárdenas para expulsarlo de México y que se fue a vivir a la Florida en Estados Unidos. Todo eso, mi familiar estuvo en ese momento histórico. Cuando lo expulsan de México, iba mi tío abuelo, iba el general Calles y iba el coronel Romero, iban 3 personajes. Entonces, toda esa historia es inédita y pues va a quedar plasmada, y hoy quise dar ese indicio para que en esta ponencia
quede ya constatado toda la riqueza histórica que tiene Ixtapaluca y que nunca ha visto la luz. La tiene que ver y no contentarnos nada más con lo que ya está escrito. Hay que seguir investigando, es una labor muy grande, muy titánica, pero yo creo que si tenemos el compromiso de servir a nuestro pueblo, a nuestro municipio y a nuestro gobierno, lo tenemos que hacer porque solo así es como se dan resultados. Muchas gracias por su amable atención. Gracias, ingeniero, por una ponencia muy enriquecedora, novedosa, y lo felicitamos por ello. Vamos a seguir con el programa, y el siguiente expositor es el doctor Leopoldo Gómez Ramírez del Colegio Mexiquense, quien va a disertar sobre indicadores de la actividad económica en Iztapaluca de acuerdo a los censos económicos. Una breve reseña curricular del doctor. Es profesor investigador, miembro del Seminario Población, Cultura y Sociedad del Colegio Mexiquense. Es licenciado en Filosofía, maestro en Economía, doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts. Ha impartido cursos universitarios de pregrado, posgrado, y entre las materias que ha desarrollado figura Economía del Desarrollo y Macroeconomía en diversos contextos culturales y políticos, en Colombia, en Estados Unidos, en Perú y en México. Entre sus publicaciones, ha publicado alrededor de 15 artículos de investigación en revistas indizadas nacionales e internacionales, y actualmente sus dos líneas de investigación son la inclusión financiera en México contemporáneo y modelos macroeconómicos accesibles a estudiantes de pregrado para entender ciclos económicos, dada la existencia de cadena de producción globales. Tiene la palabra, doctor. Bueno, buenas tardes. Gracias a la doctora Nelly por la invitación y, claro, muchas gracias al Tecnológico por recibirnos en esta mesa itinerante. Voy a ir siguiendo la presentación yo aquí en el teléfono y entonces le voy diciendo cuando pase. Bueno, el título, que es la diapositiva que se está presentando, pues habla por sí solo. Voy a hablar de indicadores de la actividad económica en el municipio de Iztapaluca de acuerdo a los censos económicos. ¿Pueden pasar, por favor? Bueno, la estructura de la presentación pues es estándar, la introducción, después voy a hablar de 24 años de expansión, luego voy a hacer un acercamiento a los sectores productivos, luego un acercamiento al personal ocupado y después voy a cerrar. La que sigue, por favor. Bueno, primero, yo no sé si ustedes saben, si no les comento qué es un censo económico. Cada 5 años el INEGI levanta los censos económicos. Esto no es una muestra, es todo el universo económico, bueno, excepto algunas cosas que voy a señalar, pero es importante entender que no es una muestra en estadística. El problema clásico de la estadística inferencial es, tú tienes una muestra y a partir de ello quieres hacer inferencias sobre toda la población. Esto no es una muestra, esto es toda la población, se va negocio por negocio fijo, es decir, no abarca el comercio ambulante porque no está fijo, solo abarcaría el comercio ambulante que ya esté fijo, pero alguien que no tiene un puesto fijo no lo abarca. Y bueno, ha sido una labor, creo yo, interesante la que ha hecho el INEGI, porque sí lo ha hecho cada 5 años, a diferencia, por ejemplo, de los censos agropecuarios, que no sé, hay uno cada 10 años, luego 15, 12. Este sí se ha hecho cada 5 años. Y bueno, en esta exposición voy a hablar de las últimas 6 olas, la del 2023, 2018, 2013, 2003 y 1999. La que sigue, por favor. Lo que no cubre es el campo, que tiene su propio censo agropecuario, el comercio ambulante que no está fijo, y en el caso de Iztapaluca y de cualquier municipio, a los habitantes del municipio que no trabajan en el municipio. Ellos serán contados pues en el censo del otro municipio. La que sigue, por favor. Empiezo con 5 números. En el 2023 había 22.996 unidades económicas, 61.842 personas ocupadas, es decir, un promedio de 2.7 personas por unidad económica. La que sigue. El valor de la producción, y ahorita voy a hablar más de qué es eso del valor de la producción, no es lo mismo que la producción, es en 29.485 millones de pesos en producción bruta
perdón, ese sí es el valor. Lo que no es lo mismo es el valor agregado, que son 15,687 millones, para millones de pesos. Para dimensionarlo, esto es un equivalente a 254,000 pesos al año por cada persona ocupada en el municipio. No significa que esas personas vivan en el municipio, es que están ocupadas en el municipio. La que sigue, por favor. Si quieres, pon todo lo de esa diapositiva, por favor. Ahí, gracias. Bueno, hay tres conceptos que hay que entender para esta exposición. Un ejemplo para entender los conceptos sería, piensen en una panadería. ¿Qué es la producción bruta de esa panadería? Pues el pan que vendió. ¿Qué es el consumo intermedio? Pues lo que gastó en insumos, la harina, el azúcar, el gas, la luz, los salarios. ¿Qué es el valor agregado? Pues la diferencia. Es decir, el valor agregado es lo que la panadería realmente aporta y es importante medir las cosas en valor agregado porque pues un establecimiento puede tener un valor de producción muy grande y eso no significa que esté aportando algo nuevo demasiado grande. De ese valor agregado, por cierto, salen las ganancias y los impuestos. La que sigue, por favor. Bueno, ven esta gráfica de 24 años de expansión. Es algo engañosa, ahorita voy a hablar de por qué, pero primero veamos los números, como se dice en economía, nominales o corrientes. La línea verde es el personal ocupado, la línea naranja es el valor agregado, las unidades económicas es la azul. Las tres claramente han crecido, ¿no? En particular el valor agregado se puede ver que ha crecido. Esto, por cierto, es un índice. Esto es una cosa que se usa muy comúnmente en economía, que es tú fijas un año que dices este es el base, en este caso es el 2003, dices este año por definición es equivalente a 100 y con eso haciendo reglas de 3 calculas los siguientes años. Entonces, por ejemplo, en el 2023, ustedes comparen con respecto al 2003, está como de 400 y en el 2003 estaba en 100, o sea, eso es un crecimiento de 300%, ¿no? O algo así. La que sigue, por favor. La que sigue. Si quieres, pasa todo a eso. Gracias. Bueno, pero sin embargo hay que ser cuidadosos porque hay una distinción elemental en economía que es los valores corrientes y los valores constantes. Es decir, tú puedes decir, no sé, gano 8,000 pesos y el otro año gano 10,000 y el otro año gano 15,000. Pero si no tomas en cuenta el poder adquisitivo de eso, es decir, la inflación, pues no, realmente no estás sabiendo si estás haciendo la comparación de manera adecuada, o sea, si realmente estás ganando más, o si simplemente es que las cosas valen más, ¿no? Aquí entonces hice la transformación y ustedes pueden ver que ya no es tan impresionante, ¿no? En pesos corrientes y en pesos constantes. Bueno, ahí están las comparaciones, las de línea, ¿qué color es ese? Naranja. Es pesos constantes y gris, pesos corrientes. La que sigue, por favor. Perdón. Entonces, descontando la inflación, el valor agregado se multiplicó 1.7. ¿Sí? Sí es mayor, pero no es el 4.6 que tú tienes si no tomas en cuenta esta cuestión de la inflación. Lo que sigue, por favor. Bueno, ahora hagamos un poco un zoom más a en los sectores económicos. Aquí estos son porcentajes. Ustedes pueden ver el sector económico que más tiene unidades económicas es el comercio al por menor, 54.3. Le sigue otros servicios, 14.6, restaurantes y hoteles, manufactura, salud y el resto. Más de la mitad de las unidades económicas de Iztapaluca son comercios al por menor, 12,481 establecimientos de 22,996. Y si le suman hoteles y restaurantes, estos son 2 de cada 3 unidades económicas. Es decir, 2 de cada 3 unidades económicas atienden, por decirlo de una manera coloquial, al vecino. Lo que sigue, por favor. El personal ocupado. El que más ocupa también, pues es el comercio al por menor con 43.6%, la manufactura 15.6%, restaurantes y hoteles, otros servicios, comercio al por mayor y el resto. Miren, aquí hay una cosa bastante interesante y ahorita voy a hablar más, que es, no necesariamente es un sector por ser grande, significa que está aportando demasiado.
En este caso, la manufactura ocupa el segundo lugar, solo tiene el 8% de las unidades económicas, pero es un sector grande. En promedio hay en términos de empleo es grande. Tiene 5.1 personas ocupadas en promedio, contrario al 2.2 del comercio al por menor. Y ahorita más adelante voy a hablar de cómo la manufactura así pequeñita como se ve, aporta casi, un poco menos, pero no mucho menos que el comercio al por menor al valor agregado. Lo que sigue, por favor, es esta. ¿Dónde se genera el valor agregado? Miren, aporta más la manufactura. La manufactura aporta el 35.3% y el comercio al por menor 32.7%. Esto no es sorpresivo. Una idea clásica de la economía del desarrollo es que el desarrollo económico no solo consiste en crecer, sino también en reasignar recursos de sectores con baja productividad a sectores con alta productividad. Es apenas lógico que la manufactura, donde los trabajadores, las trabajadoras, pues tienen más capital, más maquinaria, pues van a ser más productivos que las tiendas de comercio al por menor, ¿no? Y es la propia naturaleza de lo que están produciendo. Ustedes pueden ver entonces cómo la manufactura es el 8% de unidades, pero genera el 35% del valor agregado, mientras que el comercio es el 54% de unidades, pero genera solo el 33% del valor agregado. La que sigue, por favor. Bueno, y de hecho, viendo una retrospectiva un tanto histórica, bueno, aquí no sé si los historiadores, las historiadoras estarán de acuerdo en que 25 años valen como historia, pero bueno, algo es de historia, ¿no? No es el siglo XVI, pero bueno, son 25 años. Viendo una mini historia de 25 años, pues pueden ver que ha habido una transformación de ser un municipio manufacturero a pasar a ser un municipio comercial. La línea de color naranja es la manufactura. Pueden ver un claro descenso en el porcentaje del personal ocupado y el comercio un claro ascenso. La que sigue, por favor. Bueno, pues el comercio al por menor es el sector más importante o más grande al menos en términos de producción, no de valor agregado, pero de producción. Pues hagamos entendamos un poco más su interior, ¿no? Porque si ustedes algún día ven el sistema de clasificación de los sectores económicos, está toda la economía, luego los sectores, luego los subsectores, ¿no? Estos son subsectores. Miren. Resalté el primero y el último, que son los abarrotes y alimentos y las tiendas de autoservicio. Los abarrotes y alimentos tienen 6.579 unidades económicas, o sea, es el más grande. Las tienditas de la esquina, pues, 11.159 personal ocupado y aporta un valor agregado de 1.854. Las tiendas de autoservicio son solo 131, tienen 3.693 personas ocupadas y un valor agregado de 1.126. Es decir, 131 tiendas de autoservicio generan casi el 60.7% del valor agregado, mientras que producen los 6.579 establecimientos de los abarrotes. Y de nuevo, no es sorpresivo, pues una tienda de autoservicios pues es mucho más grande, hay más capital, hay más infraestructura. Repito, es una idea clásica de la teoría del desarrollo, que el desarrollo económico no solo es crecer, sino reasignar recursos, lo que en la literatura se le ha llamado el cambio estructural, de sectores con baja productividad a sectores con alta productividad y de preferencia a sectores donde se requiera que las y los trabajadores tengan alta educación. Lo que sigue. Bueno, la cuestión de género. El municipio está casi a punto de tener 50% de personal ocupado mujeres. Cuando uno ya ve más al interior de los sectores, no es sorpresivo tampoco, está focalizado en ciertos sectores como la educación. Mi madre es maestra, aquí está mi mamá, por cierto. Los restaurantes, el comercio al por menor y los sectores clásicos de la inclusión laboral de las mujeres, ¿no? Y los sectores no tan clásicos como la manufactura, la construcción o los transportes, por ejemplo, ¿no? 11% de mujeres solo hay en los transportes. Mi papá también es profesor, por cierto, y aquí está mi papá.
Bueno, lo que sigue, por favor. Esta gráfica creo que es bien importante. El INEGI, los censos, distingue entre personal remunerado y personal no remunerado. Y tú dirías, ¿y como por qué alguien trabaja por no estar remunerado, no? Pues ya se supone que no hay esclavitud. Bueno, es que son los dueños de los comercios y muy probablemente sus familiares. O sea, esto es el retrato del negocio familiar. Miren, el 99, 44% no remunerado, 2003, 44%, 2023, 43%. Es decir, esto uno puede intuir, aunque no lo puedo asegurar, pero uno puede intuir que esto es un negocio familiar, donde no es que no se les esté pagando, es el negocio de la papá, el hijo, y pues no se les paga un sueldo directo, ¿no? Es por eso por lo que aparece este porcentaje tan alto de personal ocupado no remunerado directamente, ¿no? No es que no reciban algún beneficio. La que sigue, por favor. Ponle todo eso, gracias. Bueno, del lado izquierdo está, y por eso titulo a esta diapositiva, el pastel creció, pero la rebanada no. Del lado izquierdo está el valor agregado por persona ocupada y del lado derecho está la remuneración anual por persona ocupada. Si descontamos por inflación, pues el estimado es que ni el valor agregado promedio ni la remuneración promedio es hoy mayor de lo que era en el año 2003. Estos son los cálculos. Ustedes pueden ver del lado izquierdo, el valor agregado en 2003 era por persona 402,000 y en el 2023 254,000. Y la remuneración anual por persona remunerada en el 2003 147,000 y actualmente 118,000. Descontando la inflación, no es que la gente no gane más, esto es tomando en cuenta el rol que juega la inflación en los ingresos, ¿no? Esto no significa, por cierto, los promedios pueden ser engañosos, ¿no? Esto no significa que al interior de las personas ocupadas no haya gente que gane mucho más, ¿no? Hay un chiste en estadística, ¿no? De cuán engañoso puede ser un promedio, ¿no? Que está una persona y está en un campo de tiro y le dice, miren, dele a ese lugar de ahí, ¿no? Y entonces, pues, como había estudiado estadística, dicen, y le hace, tira para allá, ¿no? Tira para acá. En promedio le acerté, ¿no? Los promedios son eso, ¿no? Son promedios, pueden engañar, no necesariamente hay que tomárselos tan en serio. Pero bueno, de todas maneras algo dicen. En promedio, ni el valor agregado, ni la remuneración promedio es mayor de lo que era hace 20 años, descontando por inflación. La que sigue, ya voy a acabar. Bueno, entonces, concluyo con 3 comentarios. Primero, el municipio creció a lo ancho. ¿Qué quiero decir con esto? Hay 3 veces más unidades económicas, pero cada vez con menos personal ocupado por unidad económica. Segundo, dejó de ser un municipio industrial, manufacturero y se volvió comercial. La manufactura pasó de ocupar 4 de cada 10 personas a ocupar ahora a menos de 2. Tercero, el personal ocupado local es muy probablemente familiar, o sea, por eso aparecían estos porcentajes altos de personal no remunerado directamente, y el remunerado directamente en términos reales, en promedio, no ha mejorado su ingreso. La advertencia, bueno, estos censos económicos retratan a las unidades económicas de Iztapaluca, no necesariamente a sus habitantes, porque falta el comercio ambulante no fijo, pero también falta todas las personas que no trabajan en el municipio. Esas personas pues están contadas en el municipio donde trabajen, ¿no? Y la última, pues muchas gracias, con eso termino. Ahí está mi correo electrónico. También quise agregar, porque ahora ya esto es regla, y creo que es una buena regla, declarar cómo usa uno la inteligencia artificial en la preparación de una diapositiva o de un trabajo o de lo que sea. Yo usé este Claude de Anthropic para procesar los datos, para diseñar las figuras y para la programación del código fuente en LaTeX. Por supuesto, revisé y edité según fuera necesario y por supuesto, pues yo asumo la responsabilidad de la presentación. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Leopoldo. Bueno, vamos ahora con la última exposición del coloquio em, a cargo de la doctora Irma Romero Pérez. La ponencia se llama Mujeres de Iztapaluca y su salud sexual y reproductiva, desigualdades y realidades del territorio. La doctora Irma Romero Pérez es profesora de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense, maestra y especialista en estudios de la mujer y licenciada en Psicología Social por la UAM Iztapalapa. Ha colaborado como investigadora y asistente en el Instituto Nacional de Salud Pública, la Escuela Nacional de Trabajo Social, el Instituto Nacional de Perinatología, la Universidad Autónoma Metropolitana y en asociaciones civiles. Sus líneas de investigación incluyen salud sexual y reproductiva, embarazo en adolescentes, educación sexual, salud materna, trabajos de cuidado, entre otros. Ha realizado trabajo de campo en contextos urbanos marginales y rural indígenas. El abordaje ha sido desde la metodología cualitativa con su perspectiva de género y feminista. Cuenta con artículos y capítulos de libros publicados, algunos en coautoría. Actualmente profesora de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e investigadora independiente. Le doy la voz. Bueno, buenas tardes. Agradezco al Tecnológico de Estudios Superiores por recibirnos en esta mesa itinerante, al Colegio Mexiquense por su amable invitación para participar en este evento. Y bueno, me voy a permitir leer un poco más mi texto para ceñirme al tiempo que tenemos y poder justo hacer el diálogo, ¿no? Que creo que es lo que nos entusiasma también a todos. Quisiera también comenzar situando mi participación en el sentido de la sesión. Ya vimos que las ponencias que han integrado esta mesa se acercan a Iztapaluca desde distintas dimensiones, ¿no? Su historia, su patrimonio, su paisaje, su actividad económica y las transformaciones que se han venido experimentando en este territorio, en la historia a largo plazo y a corto, ¿no? Mi propuesta ahora es incorporar una dimensión distinta a esta lectura que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Y hacerlo con una pregunta que es fundamental. ¿Qué nos dicen las condiciones de salud sexual y reproductiva sobre las posibilidades de desarrollo de un territorio y sobre las desigualdades de quienes viven, de quienes habitan este espacio, ¿no? Porque un territorio pues nos puede abrir posibilidades, pero también nos niega algunas oportunidades para vivir, para cuidar, para decidir y para desarrollar nuestros proyectos de vida. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de desarrollo, con frecuencia pensamos en la infraestructura, en el empleo, en la actividad económica, en el crecimiento urbano o el acceso a determinados servicios. Pero también podemos preguntarnos sobre qué posibilidades tienen las personas y en particular las mujeres para construir sus proyectos de vida. ¿Qué capacidad tienen para tomar decisiones sobre sus cuerpos? ¿Qué tan accesibles son los servicios que se necesitan? ¿Y qué ocurre cuando estas posibilidades están distribuidas de manera desigual según el género, el sexo, la edad y el territorio, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, la salud sexual y reproductiva no es solamente un asunto que competa al ámbito de la salud, ¿no? No es un asunto sanitario, sino tiene que ver con derechos, con igualdad, con autonomía y con el desarrollo mismo. La que sigue, por favor. Para aproximarnos a esta discusión, revisé algunos indicadores recientes relacionados con la salud sexual y reproductiva, particularmente los vinculados con los objetivos del desarrollo sostenible. Ya viene la agenda de los ODS, la evaluación en algunos años, en 2030, y yo reviso algunos de los indicadores relacionados con el objetivo 3 de salud y bienestar y el quinto de igualdad de género. Sin embargo, hay dificultades metodológicas importantes, ¿no? Muchos de los indicadores que están disponibles se producen solo a nivel nacional o estatal. Las encuestas, por ejemplo, las más importantes en la ENSANUD, la ENAVID y algunas otras, solo tienen representatividad a nivel nacional, estatal y a veces representatividad rural o indígena. Pocas veces tenemos lecturas a nivel municipal, por eso quiero señalar que
a lo largo de esta ponencia vamos a articular diferentes escalas, ¿no? Vamos a hablar de lo nacional, de nuestro país, a nivel estatal, a nivel municipal, cuando sí se tiene el dato, pero también tomaremos como referencia a la Ciudad de México, porque, bueno, si bien hay una relación ahí con la ciudad, también nos permite generar una especie de referencia para poder entender nuestras realidades locales, ¿no? Con esto también quisiera precisar que, aunque hablemos de indicadores estatales, no se quiere generalizar que sea lo representativo de lo local, simplemente es un vistazo para poder comprender las problemáticas y las realidades que nos ocupan. Además, hacer este espejeo con la Ciudad de México tiene también la función de reconocer que muchas de las necesidades que se tienen en lo local no se resuelven en el municipio, sino que salimos constantemente a otros municipios o a la Ciudad de México para tener oportunidades educativas, laborales, acceso a servicios y también actividades de recreación, ¿no? Es decir, transitamos estas fronteras administrativas. Además que la Ciudad de México, al ser la capital del país, presenta diferencias importantes en políticas públicas y en condiciones institucionales para el ejercicio de derechos y de manera particular para el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. También habría que plantear la distinción entre el territorio administrativo, que ya vimos en muchos de los mapas que nos presentaron, ¿no? Delimitados claramente, pero este no siempre va a coincidir con ese territorio vivido que constantemente estamos transitando, ¿no? Yo no soy de Ixtapaluca, soy de Valle de Chalco, entonces estamos siempre en este movimiento Ciudad de México, el resto del Estado de México, el oriente, y pocas veces tenemos el acercamiento hacia Toluca, ¿no? Por eso los chistes a veces locales de el otro Estado de México. Y ellos a su vez nos hablan también así, ¿no? El otro Estado de México, por esta situación de que los territorios no solo son administrativos, sino también vividos. Sin embargo, esta brecha en la obtención de información que no alcanza la representación a nivel municipal, pues nos ofrece también la imposibilidad de conocer las desigualdades y las problemáticas que sí estamos viviendo en la localidad y nos va a generar una serie de limitantes para comprender estas problemáticas y a su vez proponer políticas públicas situadas, ¿no? Más acorde a las necesidades del municipio. La que sigue, por favor. Bueno, para esta reflexión propongo mirar 5 indicadores, no como problemas independientes, sino como esta radiografía de condiciones territoriales que se vinculan con el ejercicio. ¿Ya? Ya se escucha. Ok. Bueno, ya me cortaron un poco el ritmo, pero estábamos hablando de esta radiografía de los indicadores que vamos a retomar para comprender primero la autonomía reproductiva, el acceso a servicios e insumos, la corresponsabilidad que hay en el ejercicio de derechos, la calidad en la atención que se reciben en los servicios y finalmente la posibilidad de decidir. La que sigue, por favor. El primer indicador es la fecundidad adolescente. Para el año 2023, la tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años fue de 45.2 nacimientos por cada 1000 mujeres a nivel nacional.
Sin embargo, el Estado de México alcanzó una tasa de 52.1, en contraste con la Ciudad de México, que apenas alcanzó 28.7 nacimientos por cada 1000 adolescentes. Sin embargo, Iztapaluca, si vemos el gráfico, sobresale incluso por encima del nivel nacional, situándose con una tasa de fecundidad de 57.4. Dobla la tasa de la Ciudad de México. Es decir, Iztapaluca está por encima de lo nacional, pero el dato quizá más alarmante es que hay ciertas condiciones que están asociadas con esta diferencia territorial. El embarazo adolescente no puede explicarse únicamente como una decisión individual, es decir, que las mujeres a esas edades estén decidiendo de manera autónoma sobre su reproducción, sino que se relaciona con posibilidades de acceso a información, a educación, porque tener información no es lo mismo que tener educación integral en sexualidad, a métodos anticonceptivos, a servicios de salud y la capacidad de negociación en las relaciones de pareja. Si bien yo ahora no les puse la razón de fecundidad para las adolescentes de 10 a 14 años, el embarazo infantil que etiquetan muchos, sí señalar que estos embarazos están asociados con distintas expresiones de violencia, violencia sexual en particular y uniones tempranas, algunas forzadas. Entonces tenemos una problemática importante en el ejercicio de la autonomía por parte de nuestras adolescentes, ¿no? Y eso tiene que ver también con las limitantes que nos ofrecen los territorios para decidir sobre la reproducción. La que sigue, por favor. El segundo indicador es la necesidad insatisfecha de anticonceptivos, es decir, que solicitamos un método, un DIU, un implante y nos lo niegan. Entre las mujeres unidas de 15 a 19 años, la necesidad insatisfecha alcanza 17.3 a nivel nacional. El Estado de México nuevamente está por encima de este indicador al situarse en el 19.6, mientras que en la Ciudad de México tenemos un 11.4. Es decir, ahí ya vemos estas desigualdades territoriales y sigue un patrón similar en el caso de las jóvenes de 20 a 24 años. Aquí aparece otra dimensión de la desigualdad territorial. No basta decir a un adolescente que puede prevenir un embarazo, sino que el ejercicio también depende de la existencia de condiciones materiales para ejercerlo. Estas condiciones en lo local, ¿no? El territorio nuevamente interviene precisamente en esta distancia entre el derecho reconocido en la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, en las normas oficiales, en las estrategias, por ejemplo, la ENAPEA. Sin embargo, ese derecho, aunque es reconocido, no se puede ejercer efectivamente en algunos de nuestros municipios, en algunas de nuestras colonias. El tercer indicador nos lleva a una dimensión distinta, que es la participación masculina en la anticoncepción. Las mujeres no nos embarazamos solas, pero ¿qué tanto nuestras parejas asumen también esta parte del cuidado? Entre las mujeres unidas de 15 a 19 años, la participación masculina a nivel nacional se sitúa entre el 22 y el 24%. El Estado de México aquí sí tiene un nivel inferior al nivel nacional. Es decir, solo el 20% de los hombres están participando en esta responsabilidad compartida. Este indicador permite entonces introducir una pregunta sobre quién asume la responsabilidad de prevenir un embarazo, ¿no? Aunque la reproducción necesariamente es de a dos, las responsabilidades anticonceptivas siguen recayendo en las mujeres. Y el uso de los anticonceptivos tiene impacto en nuestros cuerpos, ¿no? Nos estamos hormonizando, en fin, toda una serie de efectos secundarios que tendría la anticoncepción. Entonces, hablar de derechos también implica esa corresponsabilidad que tenemos que hacer a nuestras parejas y que los hombres también se involucren en el cuidado y la reproducción de su pareja a su vez. Entonces, estas desigualdades de género también están arraigadas al territorio, ¿no? A territorios con mayor conservadurismo, con mayores pues sí, usos, costumbres, tradiciones. La que sigue, por favor. El cuarto indicador es sobre mortalidad materna, es decir, cuando las mujeres fallecen en este transcurso de la gestación,
el parto o el puerperio o incluso un año después, ¿no? Hablamos de mortalidades maternas tardías. Para el año 2024, la razón de mortalidad materna ya disminuyó a 25.1 defunciones por cada 100,000 nacimientos a nivel nacional. El tema de la muerte materna era fundamental en los años 2000, 2010, sin embargo ha venido decreciendo. Hubo un impacto ahora con la pandemia de COVID, pero nuevamente se empieza a estabilizar. Sin embargo, quizá lo que más nos llama la atención es que el Estado de México es uno de los estados punteros. Cada año, cuando se hace el recuento de las defunciones maternas, el Estado de México está presente en este indicador y está por encima de lo nacional. En este año tuvo alrededor de 30 a 32 defunciones, ¿no? Esa fue la razón de la muerte materna y pueden ver en los números, la Ciudad de México, si bien presenta este fenómeno, bueno, lo presenta en un menor alcance. Aquí la discusión sobre territorio adquiere una dimensión todavía más evidente. La mortalidad materna nos obliga a pensar no solamente en la existencia de servicios de salud, sino en cómo accedemos a ellos, en la calidad, en la oportunidad y la capacidad resolutiva que tienen. Aquí tenemos un hospital muy importante, fue referente hace algún tiempo, ahora ha venido decayendo, ¿no? Entonces, aquí el acceso a la salud está mediado sí por distancias geográficas, pero también económicas, institucionales, culturales y sociales. Quisiera terminar con el último indicador, que también es sumamente revelador, que tiene que ver con el acceso a la interrupción legal del embarazo. La Ciudad de México despenalizó el aborto en el 2007, ya casi 20 años. En el Estado de México la despenalización ocurrió hace año y medio más o menos, una diferencia de casi 17 años, ¿no? Esta diferencia, digamos, es temporal, pero también nos permite ver cómo la conquista de los derechos tiene una lógica geográfica y política. El reconocimiento de un derecho no ocurre simultáneamente en todos los territorios, lo estamos viendo. Y aunque ya en el Estado de México se ha reconocido, se ha despenalizado, ¿realmente podemos acceder a la interrupción legal del embarazo en nuestro municipio? Habría algunos datos que podríamos ofrecer, ¿no? La Ciudad de México, que hace ya casi 20 años ofrece el servicio de la ILE, reporta que cerca del 40% de los procedimientos que realizan en la Ciudad de México corresponde a mujeres mexiquenses. ¿Cuántas de ellas podrían ser del Oriente, ¿no? O de la zona metropolitana? Entonces, aquí la frontera entre los territorios, pues no solamente nos separa en cuanto a entidades, sino nos separa en cuanto a infraestructura, en cuanto a acceso sanitario, en cuanto a políticas públicas y la posibilidad de sí ejercer derechos. Por eso podemos decir que las desigualdades territoriales se desplazan con las mujeres. No dejamos atrás nuestro espacio, lo llevamos siempre a donde vamos, ¿no? Somos mujeres dando clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero vivimos en el Oriente, ¿no? Y siempre vamos llevando esas desigualdades que nos imprime nuestro territorio. La que sigue, por favor. Si ponemos juntos estos 5 indicadores, ya no estamos hablando solamente de embarazo adolescente, de anticoncepción, de mortalidad materna o de aborto. Estamos observando distintas expresiones de una misma cuestión, las posibilidades de las mujeres de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos que están condicionados por desigualdades sociales, desigualdades de género y desigualdades territoriales. El embarazo adolescente sí nos habla de la autonomía, de la educación, de las oportunidades, pero también de la violencia que estamos viviendo en nuestros cuerpos, en la imposibilidad de controlar nuestra reproducción. La necesidad insatisfecha de anticonceptivos nos habla de la falta de acceso a información, educación y de servicios. La participación masculina nos habla de esa falta de corresponsabilidad que tenemos con nuestro compañero sexual, afectivo, como lo queramos ver. También de estas desigualdades de género. La mortalidad materna nos habla justo de la calidad y la oportunidad de la atención. Y finalmente el aborto habla de las conquistas que se han tenido para la consecución de derechos. En conjunto, estos indicadores nos permiten observar las capacidades reales
¿no? Más de lo que está en el papel, sino las posibilidades que tenga cada una de ustedes, y me incluyo también, de decidir sobre nuestros cuerpos y de construir nuestros proyectos de vida en un ámbito local, ¿no? En un ámbito municipal. Piensen cuántas mujeres salen de los municipios a trabajar a Ciudad de México y cuánto tiempo se están haciendo. Pensemos eso, dejémoslo para la reflexión. La que sigue, por favor. Quisiera entonces, ya para ir cerrando, regresar a la pregunta inicial. ¿Qué significa hablar de desarrollo en un territorio como es Ixtapaluca? Pero podría ser Chalco, podría ser Valle de Chalco, Amecameca o algunos otros de la zona oriente. Quizá una respuesta posible es que el desarrollo no puede reducirse a cuánto se produce en un territorio, cuánto crece o qué infraestructura posee. Debemos preguntarnos qué oportunidades tienen las mujeres, si pueden decidir si quieren tener hijos y cuándo, si pueden acceder a los anticonceptivos de su preferencia, no el que les dé efectos secundarios, no el DIU que se sale después del posparto, sino realmente uno que te haga sentir segura y saludable. También, ¿qué tanto podemos recibir calidad en la atención oportuna? Si podemos ejercer estos derechos sexuales y reproductivos en el lugar en donde vivimos y sobre todo qué condiciones estamos construyendo para la sociedad en la que estamos, ¿no? Y muchos que hemos estado también frente a estudiantes, qué sociedad y qué realidades les estamos dejando a los jóvenes con los que tenemos el compromiso de educar. Desde esta perspectiva, los derechos sexuales y reproductivos forman parte de una idea más amplia de desarrollo humano y territorial. Porque una mujer que puede decidir sobre su reproducción tiene mayores posibilidades de continuar sus estudios, de incorporarse al trabajo, de construir un proyecto de vida y participar plenamente en su comunidad. Por lo contrario, cuando existen barreras para ejercer estos derechos, las desigualdades pueden reproducirse y profundizarse aún más. Por eso considero que hablar de salud sexual y reproductiva en esta mesa es también hablar de desarrollo, de ciudadanía, de justicia social y justicia territorial. Y podemos dar un salto más en este argumento, porque si quisiéramos construir políticas públicas pertinentes para Ixtapaluca, necesitamos no solamente más servicios, sino también información localizada, que de estos indicadores, de todos, haya información de Ixtapaluca y no solo tengamos que recurrir a los referentes estatales. Quisiera cerrar señalando que estos indicadores que he presentado no son solo cifras, son señales de las desigualdades que ocurren en un territorio concreto y que observamos cotidianamente. Piensen cuando se acercan al hospital, cuántas jóvenes, cuántas niñas no ven embarazadas, ¿no? Pensemos solo en que estas desigualdades sí las estamos viendo, incluso viviendo, y reconocerlas es un primer paso para mejorar nuestros entornos, nuestros territorios. Gracias.